Buenas tardes, estimado abogado Diego Intriago. Para esta intervención de la materia de Derecho Penal 1, voy a exponer sobre un tema que es el corazón de la teoría del delito, que nos ayuda a entender cómo una simple idea se transforma en una infracción real. Vamos a hablar del intercriminis. Para nosotros los estudiantes de Derecho, esta frase en latín no es más que el camino o el itinerario del delito. Es el proceso cronológico que recorre un sujeto que desde la línea de cometer una infracción nace en lo más profundo de su cerebro hasta que sale a la calle, se ejecuta y se llega a completar dañando a la sociedad. Pensémoslo de esta manera, un delito intencional, un delito doloso jamás aparece de forma espontánea. Nadie se despierta un día de la nada, ya cometió un robo a gran escala o ya estafó a una empresa. Todo tiene un proceso, una planificación y una debida ejecución del mismo. El gran debate aquí que tenemos en las clases de derecho eh, es básicamente que si los jueces enfrentan todos los días es definir la frontera del castigo, en qué momento exacto el Estado tiene el derecho de intervenir y castigar a un ciudadano, ¿no? No. También otro interrogante que se nos entra es que nos pueden meter presos por tener un pensamiento oscuro o por comprar cosas que podrían usarse para algo malo. Y por ello está el análisis entre la fase interna y la fase externa del intercriminis. Y bueno, como su propio nombre indica, en la fase interna, esta etapa se desarrolla de forma exclusiva y únicamente en nuestra psiquis, en el cerebro del individuo. Nadie puede verla, nadie puede escucharla. Es un proceso puramente mental y por eso la doctrina se divide en tres momentos claves que ocurren de forma sucesiva. El primer momento viene a ser lo que llamamos la ideación. En este punto de partida de todo el delito, es el nacimiento de la idea criminal. El sujeto, por la razón que sea, ya sea por necesidad económica, por ambición, por venganza o por el impulso de la ira, se le prende el foco y se le ocurre cometer una maldad. Pongamos, digamos, un ejemplo práctico. Imaginemos que a un estudiante universitario que trabaja a medio tiempo en una tienda, un día revisando los inventarios, se da cuenta que hay un lote de teléfono de alta gama y al segundo se le ocurre que si se lleva un par de ellos, no le va a pasar nada, porque nadie se va a dar cuenta, porque está él bajo control todo ese inventario. Entonces, ahí ya hay un pensamiento, está ideando el delito. El segundo momento clave de la fase interna es la deliberación, donde ya el sujeto que ya tuvo ese pensamiento se convierte en su propio tribunal de justicia. El individuo empieza a analizar de forma fría los pros, los contras de su plan. Hay una lucha interna tremenda entre frenos morales, el miedo a ser descubierto, el temor a ir a prisión frente a la tentación y al beneficio que va a obtener si obtiene el plan, obtiene lo que él quiere. Entonces, este chico dice que chuzo, que me van a denunciar, voy preso, me van a decepcionar mis padres, arruinaré mi carrera. Y por otro lado, que si vende los teléfonos, paga todo lo que debe, las pensiones de la universidad, alguna pensión alimenticia, y igual le queda dinero. Entonces, ahí hay una deliberación, juicio de valor de parte de ese chico. El tercer paso que viene a ser lo que llamamos la resolución, que este es el cierre del debate mental, cuando ya se rompe ya ese conflicto interno, que si lo hace o no lo hace, y toman la firme decisión de hacerlo. Entonces, dice que ya fue, lo va a hacer. En este punto, el plan criminal ya cuenta con la aprobación de la voluntad del individuo que va a delinquir. Y bueno, y cabe recalcar que hasta aquí en este paso la fase interna es totalmente impune. Aquí no hay cárcel, no hay multa, no hay investigación. Y hay una frase muy importante que hay que resaltar.
Nadie sufre castigo por sus pensamientos, por más perverso, por más inmoral, por más peligroso que sea el plan de parte de ese chico que haya probado en su cabeza. Mientras no mueva un solo dedo en el mundo físico, el Estado no puede perseguir ese delito, no lo pueden condenar. Todo, todo queda aquí, no fue aplicado físicamente. Y bueno. Vamos a la fase externa, que ya vamos a saltar a la realidad del asunto. Aquí el plan sale de la cabeza del autor y empieza a manifestarse en el mundo físico, en realidad que todos podemos ver y tocar. En esta fase de que de verdad encienden las alarmas de parte del derecho penal. Y por eso lo quiero dividir en dos, perdón, en tres escalones fundamentales: los actos preparatorios, la ejecución y la consumación. En el escalón A tenemos básicamente los actos preparatorios, el cual consiste en la planificación material, la logística previa del sujeto para crear las condiciones perfectas para ejecutar el delito. Aquí el autor ya no está pensando, está actuando, pero todavía no está atacando a la víctima ni al bien protegido. Está consiguiendo los juguetes para su plan que piensa llevar a cabo. En este caso, en la tienda que pusimos el chico, su acto preparatorio sería comprar una mochila grande, una copia de llaves, puede ser que la vestimenta para vestirse que no lo reconozcan, una peluca, vigilar horarios a cuando se va nadie más está vigilando como el guardia de seguridad. Esos son actos preparatorios. Y aquí mismo cabe recalcar que todavía sigue impune porque la doctrina considera que actos ambiguos dentro del derecho penal, eso no es castigado. El derecho penal castiga actos objetivos, pero obviamente hay ciertas excepciones, como por ejemplo la asociación ilícita o la delincuencia organizada. Si un grupo de personas se juntan, compran armas y alquilan una casa con el único fin de delinquir, el Estado no va a esperar a que asalten, digamos, como que un banco. El solo hecho de organizarse ya es un delito por sí solo. Esa es una de las excepciones. Y bueno, para el siguiente escalón, el escalón B, que viene a ser, como indiqué, los actos de ejecución, que aquí ya es la línea roja del castigo. Aquí se cruza el punto de no retorno. El sujeto deja de atrás la logística y pasa a la acción directa. ¿Cómo sabemos que empezó la ejecución? Porque el individuo comienza a activar el verbo rector del delito. Deja de preparar y pasa a hacer. Empieza a sustraer, empieza a estafar, empieza a agredir, empieza a intimidar. El peligro para el bien jurídico ya es real, directo e inminente. Y cuando se pone en marcha la ejecución, se abren los escenarios más importantes para nuestra materia. La tentativa ocurre cuando el autor del delito arranca la ejecución del plan con medios logísticos y con toda la intención de delinquir. Pero el resultado final se frustra por causas totalmente ajenas a su voluntad, que podemos poner como ejemplo que el chico ya tenía todos los materiales preparativos para robar aquel inventario, sustraérselo, pero el delito no se cometió debido a que la policía se había anticipado antes. Justamente aquel día, la policía entró para hacer una indagación en el lugar, porque recibieron una alarma en el 911 y el chico que iba a planear el plan no lo hizo, porque justamente pasó un hecho ajeno a su voluntad. También tenemos el desistimiento voluntario, que por ejemplo, que se comenzó a ejecutar el acto, pero decide frenarlo bajo su propia voluntad e iniciativa. Y bueno, entonces, en nuestro ejemplo, puede ser que el chico le entró un cargo de conciencia tremendo, se asusta y devuelven los teléfonos a su lugar. Cierra la vitrina y se va a su casa con las manos vacías.
¿Por qué lo hace? Eh, por el cargo de conciencia mismo. Y en este escenario, la ley penal decide levantar lo que llamamos la punibilidad y no lo castiga por el delito de robo que evitó. Y para incentivar políticamente a los criminales se arrepienten en el último segundo antes de causar el daño, la ley no castiga esto. Castiga lo que, tal cual lo que está tipificado en el COIP. Y por último, el escalón C, que viene a ser el desenlace, la consumación. Finalmente llegamos a la estación final del intercrímenes, que es la consumación. Esto se produce en el segundo exacto en que la acción del sujeto encaja de forma milimétrica y perfecta con lo que dice el COIP. En nuestro ejemplo, esto pasa cuando el chico logra salir de la tienda con los teléfonos en la mochila, se sube al bus y ya tiene control sobre esos bienes ajenos. Aquí el daño ya está materializado, está consumado en el mundo exterior. El dueño de la tienda ya sufrió la pérdida y al cumplirse este principio de que lesividad, el camino del delito se cierra y el Estado ya puede comenzar a aplicar la pena una vez que el dueño de la tienda aplique la denuncia respectiva. Y bueno, por conclusión, este mapa nos recuerda de forma clarísima el poder punitivo del Estado tiene límites democráticos insalvables. Nos demuestra que la ley jamás puede castigar por lo que pensamos en nuestro fuero interno, que es la mente, que debe ser sumamente respetuosa y cuidadosa al analizar los actos preparatorios para no criminalizar conductas cotidianas de los ciudadanos y que solo debe activar toda la fuerza de la acción penal cuando el sujeto decide cruzar esa línea roja, pasa a la ejecución material y pone en peligro o destruye los bienes de los demás. Muchísimas gracias.